asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Yo no sé si alguno de ustedes de alguna manera se ha sentado en algún sitio, a veces estuvo en un avión y ponen una película y tú ves que ahora la gente corre con los vehículos en vía contraria. Usted no ha visto a una gente corriendo en contra de la vía, arriesgando su vida, ¿verdad? ¿Han visto eso? Eso es un juego que hay ahora en Estados Unidos de carrera contrario a la vía. Los vehículos vienen y ellos van contrario. ¿Verdad que eso es peligroso? ¿Verdad que eso es peligroso? Usted está exponiendo su vida, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, correr en vía contraria a este mundo. Aunque usted arriesgue su apariencia física, aunque usted arriesgue su producción económica, si usted sabe que una cosa va a favor, va corriendo paralelo en vía a lo que Dios no quiere, dé un giro doble en U, pero rápido, y venga al contrario. Usted sabe lo que Dios le está diciendo en esta noche, que lo que Dios no quiere es que usted le corra a favor, porque puede darse el caso de que si nosotros persistimos corriendo a favor de lo que el diablo quiere, podemos ser visitados por un espíritu de conformismo, un espíritu de satisfacción, y usted sentirse bien estando mal. La iglesia ha sido llamada en este tiempo y en todos los tiempos en caminarle, en correrle en vía contraria al diablo. Parece que estoy hablando en ruso, ¿verdad? Porque si fuera yo dijera amén. Es más, amén. Escuche bien. Una de las luchas más grandes que está viviendo la iglesia de este tiempo es una guerra de conceptos, es una guerra de principios. La Biblia nos dice claramente que si se acabaran los fundamentos, que equivale a principios, si se acabaran los fundamentos, ¿dónde iría el justo? Este versículo bíblico sitúa al justo en una posición incómoda. El justo, el que quiere vivir una vida santa y piadosa sobre la tierra, nunca va a estar cómodo. Escuche esto, iglesia del Señor. Yo tengo un compromiso con Dios muy grande, de decirle a usted lo que Dios quiere, aunque usted no haga lo que Dios quiere. Porque el Señor ha dicho aquí, a voz andante lo que quiere. Y un día de esto yo me voy a limpiar el polvo de mis pies. Voy a venir con una escoba para limpiarme, y con un sope para limpiarme la planta de mis pies y declararme libre. Libre de los juicios del que no escuche lo que Dios quiere. ¿Están aquí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 del grandioso libro o de la grandiosa carta de Pablo a los romanos. Cuando tomamos la carta del apóstol Pablo a los romanos, podemos ver claramente que Pablo tiene que enfrentarse a gente que vive en una ciudad cosmopolita, en una
metrópoli, en una megalope como lo era Roma, un gran imperio en otrora. Roma, el imperio romano, el imperio del ejército más regio y más disciplinado. Roma, donde primero surgieron los legisladores y los senadores y las cámaras de diputados. Roma, que ha sido el ejemplo del derecho y donde todo Occidente ha tomado copia del derecho romano. Ya que hay muchos abogados, tenemos muchos abogados en esta iglesia, ellos saben lo que les estoy diciendo, tienen una idea clara de lo que les estoy diciendo. Pero allí precisamente, en ese país, en esa capital, había, porque vea que no es primera carta de Pablo a los italianos, es primera carta de Pablo a los romanos. Le está escribiendo a los capitalinos. ¿Ve? Le está escribiendo a la gente de la capital, a la gente que está envuelta en el bullicio, en la pompa, en la vanidad, en la lujuria. Le estamos hablando de un sistema que estaba en la cúspide de la fama, de la riqueza, de las orgías, como lo era Roma en su tiempo. Fue allí, en ese país, en esa capital, donde se hacían las orgías. Este tipo de fiesta todavía se practica en Europa y en algunas partes del mundo. Las fiestas de las orgías. Un grito a la promiscuidad sexual, a la inmoralidad, al descarrío, a todo lo malo. Y esto, que esas fiestas las hacían la élite de la época. Eso lo hacían los ricos. Esas fiestas no las hacían el proletariado, no lo hacían los pobres. Esa era la fiesta de los grandes, las orgías, que yo no les voy a decir ni cómo era, porque son las cosas que ellos hacen, no es bueno ni mencionarlas, dice la palabra del Señor. Pero estamos hablando que el apóstol Pablo tiene que utilizar un lenguaje claro, un lenguaje meridiano y un lenguaje que sitúe a la iglesia en una posición muy adversa al sistema imperante de la época. El apóstol Pablo utiliza el capítulo 9, 10 y 11 para tocar lo concerniente al pueblo de Israel, porque los romanos habían albergado un orgullo por haber aceptado al Señor, y había una cierta disputa entre que los romanos ejecutaron a Jesús porque los judíos le dieron la potestad, y no que fueron los judíos y no que fueron los romanos. Lo que nosotros sabemos es que ellos se pusieron de acuerdo los dos para matar al Mesías. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 les presenta otra temática: el problema del orgullo que tenían los romanos en relación a la salvación y en relación a los judíos. Entonces el apóstol Pablo le tuvo que poner claro: no, ustedes están equivocados. El pacto, la ley, la promulgación de la ley, todo viene de Israel. Ustedes están equivocados. Ve, el apóstol Pablo tiene que serle muy explícito a los romanos, porque está hablando con gente letrada, está hablando con los licenciados, está hablando con los senadores, está hablando con los procónsules, está hablando con los centuriones, está hablando con la gente del poder. Entonces el apóstol Pablo tiene que vacunar la iglesia. Todo lo que se habla es del propósito y del lanzamiento y de tu destino profético y de tu bendición y de lo que Dios te tiene, pero no se está vacunando la iglesia. La iglesia tiene la cabeza llena de mucha filosofía hueca, y la iglesia no sabe lo que tiene, no sabe cómo lo tiene, no sabe para dónde va.
que continuar lo que aprendió el apóstol Pablo de Jesucristo y de los demás apóstoles. Por eso en la Santa Cena le dice: yo le enseño a ustedes lo que yo aprendí, lo que recibí le voy a dar. Y yo le digo a esta iglesia: lo que yo recibí es lo que yo le voy a dar. En el capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante, él encara un tema que tiene que ver propiamente con el pecado, con lo que lo daña todo, con lo que perjudica, con lo que detiene, con lo que estanca, con lo que abomba la iglesia, con lo que aliviana, corrompe, destruye la iglesia. El pecado. El pecado. El pecado. El pecado. Y el pecado no viene envuelto en una caja que dice pecado. El pecado no viene envuelto en una caja que dice pecado. Viene envuelto en una cajita de colores muy linda y brillante que dice: lo que me gusta, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo busco, lo que me recrea, lo que me hace sentir bien. En esa cajita que viene el pecado. Y por eso es que tanta gente recibe ese regalito con las manos abiertas. Por eso que tanta gente tiene la cominilla, tiene la curiosidad de saber qué es lo que hay en esa cajita. Y él le dice a los romanos: ¿qué vamos a decir? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Escuchen, romanazos. ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Pablo está hablando con los romanos. Miren, romanos, escúchenme bien claro. Oh, pero romanos, ¿y que ustedes se están volviendo locos? ¿Es que ustedes creen que nosotros vamos a vivir como nos da la gana para que abunde la gracia? Vamos a perseverar en nuestras malas costumbres, en nuestras malas mañas. Vamos a perseverar en nuestros malos deseos para que abunde la gracia. Pablo inicia el capítulo 6 con una interrogatoria. Un test interrogatorio. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Que perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Le vamos a enseñar eso a la iglesia? ¿O vamos a traer una nueva hermenéutica, una nueva interpretación de los textos bíblicos, y le vamos a decir a la gente que a donde abundó el pecado, la gracia va a sobreabundar, distorsionando lo que quiere decir la palabra de Dios? O sea que si tú persistes en pecar, si tú persistes en escandalizar la obra de Dios, si tú persistes en hacer lo que te dé la gana, sobre ti va a sobreabundar la gracia. Mentira del diablo. Esa no es la hermenéutica. Con ese versículo bíblico, lo que la palabra de Dios quiere decir es que para Dios no hay parámetro. Para su amor, para su misericordia y para su bondad no hay parámetro. No importa cuán pecador haya sido una persona, no importa cuán pecador sea una ciudad, Dios entonces, para poder hacerle la guerra a ese hombre, al pecado de ese hombre, al pecado de esa ciudad, al pecado de esa institución, entonces tiene que crear un ambiente de sobreabundancia de gracia que se manifiesta en los hijos de Dios, en los santos. O sea que no es que ahora
Porque hay una hermenéutica, una interpretación de la palabra en relación al adulterio. ¿Usted sabe en qué orden? Se está enseñando que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. O sea que nosotros los pastores, los diáconos, los oficiales de la iglesia no podemos juzgar eso, porque eso es Dios que lo va a juzgar. Qué bonito. Oye, entonces, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, muchacho, mira, amárrate la correa, muchachito? Nadie tenga en poco tu juventud. Pórtate como tal, a ti te ungieron. Ponte fuerte, exhorta, reprende. Con paciencia, porque hay que tener mucha paciencia para este ministerio santo. Hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Cuando la Biblia habla de que a los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios, podemos entender claramente que se está refiriendo a pecados que no se han manifestado, que están ocultos al conocimiento de los hombres, pero que están bajo el conocimiento y el control de Dios, y que hay gente que cree que a Dios se le olvidó y Dios lo tiene bien anotadito. Hay gente que quizás hayan cometido un adulterio hace 20 años. Yo le voy a decir una cosa, amados hermanos, el pecado no vence. En las leyes dominicanas se dice que después de los 10 años, ¿no es así, licenciado? Que después de los 10 años prescribe una causa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Prescribe. Ya, se cae automáticamente. Pero yo le voy a decir una cosa. A Dios no se le va una. Si usted cometió un pecadito hace 20 años, hace 10 años, usted dice, bueno, la iglesia se le pasó esa. Escuchen los hermanos que viven diciendo, ¿y por qué la iglesia no hace esto? Hay, de aquel lado del púlpito, de aquel lado, es muy fácil pensar. Lo difícil es de este lado para allá ejecutar. Porque los que estamos de este lado para allá tenemos que esperar la guianza de Dios. Tenemos que esperar que la nube se mueva para nosotros movernos. Porque lo que hacemos de puro razonamiento humano puede salirnos muy caro. Y ya hemos aprendido eso. Tenemos que esperar la guianza de Dios para todo. Pero mucha gente de aquel lado se jacta en decir, y es que no están viendo esto. Gente que se dan cuenta de conducta mala vida de alguien. Dicen, pero, ¿y tienen a esa persona ahí? Yo le digo que a Judas, Cristo lo tenía ahí, con la bolsa de los cuartos, sabiendo Jesús que era un diablo. Pero yo le voy a decir una cosa, que hasta el mismo diablo tiene su tiempo. Los demonios le gritaban a Jesús y le decían, Jesús de Nazaret, ¿por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben que tiene un tiempo de tormento marcado por Dios. Pero usted no puede, con su razonamiento lógico humano, usted no puede aligerar el juicio de Dios contra nadie. Inclusive si somos muy ligeros para condenar a otro, esa misma vara nos va a medir a nosotros la próxima semana, o el próximo mes, o el próximo año, o el próximo decenio. No se sabe si a corto o a largo plazo. Por eso los apóstoles decían que con la misma vara que juzguemos seremos juzgados. Con la misma vara que nosotros golpeemos vamos a ser golpeados. El apóstol Pablo hace dos preguntas y se la contesta él mismo, porque no quiere que nadie se la conteste, no vaya a meter la pata. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que nos llenemos del Espíritu Santo? En ninguna manera. En ninguna manera. Es una respuesta
definitiva. En ninguna manera, en ningún modo, bajo ninguna circunstancia podrá hacer eso así. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escuche este chin. Hay un misterio muy importante. Y es que el Espíritu Santo no le fue dado al mundo. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿No lo sabían? El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Pero hay otra cosa que se parece mucho. Hechos capítulo 2, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hay un deseo en Dios de regalarle su espíritu a cualquiera, a toda carne. No importa que sea esclavo, que sea libre. No importa que sea judío, que sea griego. No importa que sea rico, que sea pobre, que sea blanco, que sea negro. El Espíritu Santo está disponible para toda carne. O sea, hay una disposición de Dios. Pero todo va a depender de dónde la carne se le ponga a Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Pero qué tipo de carne? Una carne que se humilla a Dios. Y sin embargo el Espíritu Santo tiene una función de las tantas que tiene. Y es una función de convencer al mundo. Oiga cómo el Espíritu Santo trabaja con el mundo. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la bendición que le da. El Espíritu Santo tiene una función reveladora hacia el impío, una función de atracción, de convencimiento. Y hay muchos impíos que Dios ha hecho maravillas con ellos, tratando de convencerlos, y no se ha podido. Y yo le voy a decir algo muy importante. El Espíritu Santo tiene una característica, y es que está trabajando con una persona hasta que el Padre le da la orden. Y cuando el Padre le dice, mira, apártate de allá, el trabajo tuyo se acabó. Porque el Espíritu se sujeta al Padre, porque es el Espíritu del Padre, y el Padre que manda. Cuando el Padre le dice al Espíritu, ya termine ese trabajo con él, ya terminó, ya acabó. Vamos a poner un ejemplo. Eso es del mundo, ¿verdad? Pero con lo de adentro también sucede lo mismo. Saúl fue ungido con aceite del cielo, fue llamado por el Señor, un muchacho que tenía una característica maravillosa. Y un día Dios le dijo a ese espíritu, a esa unción, que ya échate para acá, que ahora va otro espíritu a hacer su trabajo. Y llegó un momento en donde Saúl estaba disfrutando de un espíritu malo de parte de Dios. Porque, oiga bien, Él es el Padre de los espíritus y de los profetas. ¿Qué significa eso? Que el Señor tiene un control sobre el mundo espiritual y sobre el mundo natural. Y vamos a verlo en el momento cuando Acab se envolvió en su pecado, en su desobediencia y en su rebelión contra Dios. Acab le manda una misiva a Josafat y le dice, usted únete conmigo para que tomemos a Ramón de Galá, a Rama. Y Josafat le dijo, bueno, tu Dios es mi Dios, tu nación es nuestra nación, tu pueblo es mi pueblo, tus caballos son mis caballos. Vámonos, vamos para allá. A mí me parece que Josafat no oró a Dios a ver si era su voluntad, porque dentro de los hijos del mismo pueblo de Dios hay Corá, a ver si Dios quiere que tú vayas. Hay gente que se están tirando y están yendo a la guerra con gente que son de nuestro mismo pueblo, pero que no son de la misma tribu. Y vienen de allá para acá contaminados.
Y viene de allá para acá, va a traer un trapazo de allá para acá de carga, de malicia del diablo para acá. Y tiene que tener mucho cuidado. Eso le estuvo costando la vida a Josafat. Porque el que se une con un adúltero está contaminándose con su pecado. El que se une con un idólatra se está contaminando. Por eso el Señor en 1 Corintios capítulo 6, 14 al 18 le dice: salid de medio de ellos, pueblo mío, para que no te contamine con su pecado. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Oiga, ¿qué comunión hay entre el crédulo y el incrédulo? Y hay iglesias que son incrédulas porque no creen lo que nosotros creemos. En un momento dado Jesús tuvo que decir: el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que es amigo de mis enemigos no es mi amigo. Añado: el que es amigo de mi enemigo, el que es pana de mi enemigo no es mi amigo. Añado: y un día el padre dijo: quiero una reunión aquí de todos los espíritus. No importa el espíritu que sea aquí, todo aquí. ¡Ah! Dios mío. Y se juntaron todos los espíritus del diablo y de los demonios y de Dios. Habló el padre. Y se reunieron todos los espíritus en un sitio que él sabe. Y todo el mundo estaba callado. Habló el padre porque Dios es el Dios del diablo también. ¿Ustedes no sabían que Dios es Dios del diablo? Aunque él no lo adore. Venga, me falta un espíritu. ¿Dónde está el espíritu de? No puede, nos faltó un espíritu. Oh, papá. Y dice el padre: yo tengo un trabajo para un muchachito mío que se me desvió del camino y ya mi espíritu no puede estar en él. Quiero un espíritu aquí para que me haga un trabajo. Y un espíritu decía de esta manera y otro de otra manera. Ay, todo el mundo loco por hacer trabajo para el padre. Mire, yo lo voy a hacer. No, tú no vas. Yo lo hago así, tampoco. Pero un espíritu dijo: yo voy a hacer espíritu de mentira en la boca de su profeta. Usted ve que Dios tiene un dominio de los huracanes, de los demonios, de la llaga. Dios da la llaga y da la venda. Y hay algún mal en la ciudad que Jehová no lo esté controlando. Hay gente que está equivocado, creen que esto está así. No, esto no está la che. Hay un control. A un Dios todopoderoso, soberano, que tiene un control. Un Dios minucioso. Porque yo le voy a decir una cosa: que si Dios ha tenido que reducirse a la mínima expresión para habitar en medio de nosotros, Dios también va a ser minucioso con todo lo que nosotros hagamos, con todo lo que nosotros digamos por nuestra boca. Porque de cada palabra necia nosotros vamos a tener que dar cuenta. Porque nosotros contamos con nuestros dedos y Dios cuenta con su palabra. Y Dios le dijo al espíritu: ve donde acá, métete en los profetas de acá. Y se reunieron y reunió acá todos los profetas. Y le preguntó a sus profetas: subiré a la guerra. Y comenzaron a hablar en lengua todos esos profetas. Sube, que Dios te la entregó. Y Josafat se queda como así.
no aparece uno que venga en vía contraria. Oiga, de los profetas de acá no apareció un profeta que viniera en vía contraria. Todos iban en la misma dirección, en la misma autovía del Corán. Y Josafat le dice a Acab: tengo como un presentimiento. Sí, dime, Acab. Me parece como que estos profetas están todos confabulados. Yo no sé, pero como que siento una cosita, porque es un hombre de Dios. Mire, cuando un hombre de Dios va a uno de esos sitios, Dios le revela lo que hay en esos sitios. Pero es un asunto de conveniencia. Se hace por conveniencia. Pero cuando usted va, usted descubre, porque usted establece, usted hace la equiparación, usted equievalúa el asunto entre su congregación y esa congregación, y dice: bueno, wow, a mí me gustaría tener la flauta de ese músico, pero con otro músico. Esto no es para lo entendido. La flauta está allí, pero el músico está aquí. Me gusta la flauta de allí, pero entonces me gusta el músico de aquí. No, esos hombres de Dios saben cuando van a un sitio la diferencia que hay. Acab sabía que ahí no se atrevía uno de esos profetas que están allá a profetizar en contra de él, que lo mandaba a matar. Todavía una coerción. Había un amedrantamiento. Y Josafat le dice: ¿y no habrá por ahí otro profeta que venga en vía contraria, que no sea de ese grupo? ¿Usted sabe cuántos profetas eran? 400. Porque esos 400 profetas de Baal fueron los mismos que fueron allá al monte a desafiar a Elías. Ellos estaban ahí con él. Sí, entonces dice acá, bueno, aquí hay un profeta, que ese profeta siempre me hace la contraria. Siempre me profetiza algo malo, porque a la gente, si no le profetizan algo bueno, entonces la cosa está mal. Ese tipo siempre me hace la contraria, Josafat. Ese tipo viene en vía contraria todo el tiempo. Ajá. Pero yo quiero que ese hombre venga aquí. Mándame a buscar a ese hombre, porque yo quiero escucharlo. Acá le dijo: mira, a un capitán, ven a buscar a Micaía por ahí, dile que parece que le dio la consejería del lugar, que tenga mucho cuidado con salirse con la suya. Cuando el mensajero va allá, le dice a Micaía: mira, el rey te mandó a buscar, pero mira, yo te voy a decir una cosa, hay un problema ahí. Todos los profetas están profetizando a favor del rey, así que ya tú sabes, ni loco tú vas a salir con otra cosa. Le dijo: vive mi alma y vive Jehová, que yo diré todo lo que Jehová ponga en mi boca, aunque me pese. Añado, porque hay gente que tiene compromiso con su ofrenda, con su chele, no con Dios. Porque si yo digo algo que no conviene, me mochan la ofrenda. Y hay profetas así, ¿sabe? A mí me dijo un profeta una vez, que ya no está en este lugar, me dijo: yo con el moro de mis hijos que nadie juegue. Y ahí está vuelto un 18. Y cuando llega el varón de Dios, el de la vía contraria, le dice acá: ¿qué tú me dices, mi hijo? ¿Subiré a la guerra? ¿Subiré
contra Ramá. Y ese dice, sube que Dios te la entregó. Como que dice, eso no es lo que dice tu profeta, sube que ya Dios te la entregó. Irónicamente, ese es el sí negativo de Dios. Cuando le dijo a Balaam, sube, Señor, y yo puedo ir a predicar a esa iglesia. Ve. Bueno, yo sé que tú te vas a ir como quieras. Ese es el problema de Balaam, que el Señor sabía que como quiera él se iba a ir. Porque eso es lo que estaba en su cesera, que se iba a ir como quiera. Entonces, él le dice, muchacho, cuidado, que yo no creo en tu palabra, tú me estás engañando. Ah, ¿tú quieres oír palabra de Jehová? ¿Tú quieres saber lo que Dios dice? Parece que ya en la noche Dios había tratado con Micaía. Dije, mira lo que yo vi. Yo veía al Señor sentado en su trono de gloria. Todos sus ángeles alrededor. Y el Señor hizo una convocatoria de todos los espíritus. Y dijo, ¿quién conducirá acá a la guerra? Y un espíritu dijo, yo lo haré así, así, así. Seré espíritu de mentira en la boca de su profeta. Y además mira lo que yo vi también. Yo vi a Israel que estaba disperso como ovejas que no tienen pastor. Y aún así, hermano, Josafat se fue con Acab. Hay gente que aunque Dios le hable, ellos saben que Dios no quiere eso, pero como quiera van. Josafat, tú no escuchaste lo que tú querías. Oye, el hombre de Dios lo que dijo, que vio una visión. Se fue con ellos. Y ahí va Josafat en su caballito. Y Acab dijo, porque ese era un tigre, hermano. Acab era un tigre. Se disfrazó como un soldado cualquiera. Y el pobre Josafat no sabe lo que se movía. Va con el pecho abierto, con el pecho cucú abierto. Y dieron una orden en el ejército enemigo. Oigan bien, esta guerra nada más es contra Acab. Se le metió ese espíritu de Dios a esa gente de aquel lado y dijo, no maten a más nadie, no me a Acab que hay que matar. Que Dios le metió ese pensamiento a la gente, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer según su voluntad. Había una orden de los flecheros, maten a Acab. Hoy cuando venga este rey rozagante que viene, todos los israelitas se parecen, aunque sean algo. Y dice, pero mira dónde viene el rey. Muchachones, miren al rey. Ay, no, espérense por favor, que yo soy Josafat. Yo no soy Acab. Ajá, ¿y qué tú haces ahí en esa guerra? Porque esa guerra no es tuya, Josafat. Ah, tú ves, Josafat, que tú tienes que saber con quién tú peleas, con quién tú te unes a pelear en esta guerra. Wow. Mire, hay gente que se une a cualquier ministerio entre la iglesia y no le dicen al pastor. Yo he visto gente que me dice, pastor, yo estoy unido con el hermano fulano. Ajá. ¿Y de qué iglesia es él? De la iglesia de Sutanejo. Oh, y ya están unidos. Y ya están en el ministerio. Sí, varón, el Señor lo llamó. Bueno, si el Señor lo llamó, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? ¿Tú sabes lo que significa eso? Que yo no soy el pastor de esa oveja. Que esa oveja la pastorea cualquier chivo. ¿O a ustedes no le han mandado el WhatsAppcito que donde va el pastor con las ovejas y se cae en la vía? Y un macho cabrío que estaba esperando que el pastor cayera. Cuando el pastor se levantó, se devolvió y le hizo así, ¡pam! Y le dio. Y las ovejas se mandaron. Y el perro, hasta el perro, que dice que el mejor amigo de mentira del diablo, el mejor amigo del hombre Dios. Y el perro no me hizo el que, ¡jau, jau! Y el macho cabrío volvió cuando el pastor se iba a parar en una curva, que se oían los vehículos pitando. ¡Wow! Y vino el macho cabrío y le dio otra vez para que no se parara. Y se fueron toditos. Entonces dice, no es fácil ser pastor. ¿A usted no le han mandado esa cosita, ese WhatsAppcito?
Se lo voy a mandar los enfocados. Enfóquense. ¿Cuántos bendicen al Señor? Miren, mi hermano, y cuando de milagros, hermano, se salvó Josafat por la misericordia de Dios. Porque ahí le voy a decir un misterio. Hay creyentes que lo que están viviendo es por la misericordia. La misericordia es para los que no son fieles, hermano. La misericordia es para el mundo. El mundo está bajo misericordia. Por eso fue que David utilizó un salmo entero para hablar de la misericordia, porque para siempre es su misericordia. Porque el pueblo de Israel, por misericordia fue que Dios tuvo que salvarlo, porque al mismo David estaba sujeto a misericordia y a cada rato tenía que hablar de la misericordia, porque él no era merecedor de las promesas. Dios tuvo que acudir a su misericordia para cumplir la promesa. Porque sí, porque la promesa se basa en fidelidad. Oiga bien, la promesa es para los fieles. Las promesas son condicionales. Dios le dijo a David: yo voy a perpetuar tu reino, pero si tu hijo Salomón la maca, yo lo voy a azotar con vara de escorpiones y le voy a quitar el reino. Y ustedes saben que eso fue lo que produjo la división del pueblo de Israel: el reino de Judá y el reino del norte, el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Samaria, que es el reino del norte. Se dividió el reinado. 10 tribus se fueron con uno y 2 se quedaron con otro. Las 2 tribus se quedaron con Judá y las otras se fueron con Israel. Es así, Venancia. Cuando se dividió el reino, ¿verdad? Entonces figúrese usted la falta de guianza en la vida de un hombre, de una mujer, de una institución, de una nación, lo lleva a la derrota. Aunque haya una promesa gravitando en el mundo espiritual a tu favor, todo va a depender de tu fidelidad. Dios tiene una promesa preparada para lanzársela al fiel, casi amagando. Y cuando el fiel dice: quiero esto, tómalo, es que le sale por default. De fábrica le sale. Es que le sale en el paquete. Es que Dios lo dijo y Dios está comprometido con lo que Él dijo. Romanos 6, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Los cristianos fieles se destacan porque parecen muertos viejos. ¿Cómo, pastor? Repita eso. Los creyentes que son muy vivos, que se creen muy listos, no han muerto todavía. Yo leí en una parte que dice que la habilidad del hombre no le agrada al Señor. Lo leí en un sitio que yo no sé dónde está, pero eso está por ahí, búsquelo. Yo lo leí. Yo dije: wow, Señor, ¿y qué es lo que tú quieres decir con eso? A Dios no le gusta el muy vivo, el que se cree muy sabio, el que se cree muy competente. Por eso es que cuando una persona quiere más un ministerio, menos Dios se lo da. Pero el que le anda huyendo a un ministerio, Dios anda atrás de ese para dárselo, porque Él sabe que no sirve para eso y Dios lo quiere usar para su gloria. Y cuando se haya hecho un milagro o algo por su mano, Él dice: no soy yo, porque yo no quería eso. Eso fue Dios que lo hizo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuántos aquí levanten la mano los bautizados? Levante la mano los bautizados. Levante la mano los bautizados. Se supone que ustedes están muertos, ¿verdad? Por el bautismo. Se supone que ustedes están muertos. Mire, un muerto usted lo lleva para donde usted quiera. Pero aquí hay gente que no está muerto nada. Aquí hay gente que yo lo quiero meter por un camino y ellos no se dejan meter. No están muertos, están más vivos que Lola. Llegó el tiempo ya que usted reconozca si está vivo o está muerto.
Porque la Biblia establece que por el bautismo hemos sido sepultados. Dios mío, yo hace rato que yo quisiera como terminar. Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Wow. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ocurrió algo en Jesús cuando lo crucificaron. ¿Usted sabe lo que hicieron con Jesús? Escuche esto. A Jesús le quitaron la ropa. Hay gente que Dios va a tener que quitarle la ropa y que la vendan y que echen suerte sobre su ropa, para que Dios se glorifique. Para que Dios se glorificara, hubo que quitarle la ropa a Jesús y echar suerte sobre su ropa. Porque hasta con la ropa Dios tiene que ver. Dios profetiza sobre la ropa. Hay gente que dicen que Dios no tiene que ver con la ropa, que no tiene. ¿Y por qué le quitaron la ropa a Jesús? Porque iba a morir. ¿Y por qué decía el apóstol Pedro? Cuando yo era más niño, más indocto, cuando yo era más tigre, yo iba donde yo quería y hacía lo que yo quería y me ponía lo que yo quería. Pero ahora, después de viejo, entiéndase, maduro, ahora voy donde yo no quiero. Oh, y otro me viste. Ahora otro me dice cómo es que yo tengo que vestirme. Wow. Pero esos son los que están muertos, ¿verdad? Mire, quiero que le diga una cosa práctica. Hijo de Dios, es muy raro que una gente diga: pónganme el vestido rosado cuando yo me muera. Y como ese vestidito rosado es tan rípido, viene una hija y dice: no, pero ella dijo que le pusieran ese. No, mamá merece que le pongamos otro. El muerto no se pone la ropa que él quiere. Y aquí en esta iglesia, si alguien quiere saber si está muerto, ya sabe lo que tiene que hacer. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado. Esto es un mandamiento: considerémonos muertos. Mira, Lucy, si alguien te dice por ahí: tú eres una muerta vieja, dile: oh, qué bendición, gracias. Pero tú con ese peinado que parece una muerta vieja, pero gracias, ahora que yo sé que estoy por el libro. Pero si te dicen: hermanita, pero usted sí está como alegre, usted sí está como o hermanita, usted sí está como, ya usted se salió. No, yo soy una sierva de Dios. Pero lo que tú haces sepulta lo que tú dices. Y aquí en el versículo de oro: no reine pues el pecado
en nuestro cuerpo mortal. No está hablando del espíritu, porque todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma debe estar reprensible para la venida del Señor. Escucha, iglesia: cuerpo, lo físico, alma y espíritu, porque el alma contamina el espíritu. Hay gente que dice por ahí que el espíritu no se contamina. Ok, muy bien, porque el espíritu va a Dios que le dio. Yo creo que Dios mete el espíritu en una lavadora antes de llevárselo. Yo no sé cómo él lo hace. Cuando Salomón dijo que el espíritu va a Dios, parece que Dios lo lava antes de llevárselo. El espíritu. Esto no dice la Biblia, añado: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Memorice este versículo bíblico: no reine. Esto sí tiene, ahí era que estaba la profundidad de este estudio. En el reino, cuando los deseos de la carne tienen un imperio en nuestra vida, tienen un reino, la carne luego se sitúa en nosotros como un reino. Y cuando la carne tiene un reino en nosotros, el rey de ese reino no es Cristo, es el diablo. Porque lo único terrible es la carne, hermano. La lucha más grande que tiene el creyente es la carne, la carne, la carne. La concupiscencia, los deseos de la carne. Dios mío, Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento al pecado, como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Oiga bien, el que se masturba no está poniendo su miembro al servicio de Dios, sino al servicio de su deseo y de su pecado. Si usted ha cometido un pecado así, nunca se pare en un púlpito, que Dios lo va a matar como un perro. Lo va a matar como un perro. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que Dios le bendiga a todos. Asombroso, incomparable. Eres increíble.